¿Ah? Claro, el pasado fue el tren. El pasado fue el tren. Este es el tren. Y abrí la 2. No abrí la 2. El que sale de la final. Entonces, bueno, segunda ley de Mendel, segregación independiente de los caracteres. Ajá. A la vaina, ahora salió muy bien. Sin cabello. Esto fue lo último que vimos. A ver si esto cerraba el discusión. Hay una configuración para eso. ¿Ah? Hay una configuración para que no. Esto fue lo último que vimos, ¿no? Ya va ahí con el teléfono. Entonces, bueno, empezamos con poli. ¿Poli de qué? Muchos. ¿Híbrido qué? Es sinónimo de heterocigoto. Entonces, las leyes de probabilidades no son deterministas, permiten predecir la probabilidad de los distintos genotipos. Esto es lo que siempre estamos haciendo. Estimar teóricamente la probabilidad de los distintos genotipos que resultan de un cruce. Segunda ley de Mendel, la ley de la segregación independiente de los caracteres. Cuando los genes que nosotros estudiamos están en cromosomas distintos, ¿cuántos cromosomas tiene la vaca? 60. ¿Cuántos pares? 30 pares. ¿Cuántos son autosómicos? 29 y uno sexual, que es el tema que viene después. ¿Qué pasa en los cromosomas sexuales? Estamos viendo qué pasa en los cromosomas autosómicos. Entonces, cuando los genes que nosotros estudiamos están en cromosomas distintos, estos genes se segregan de manera independiente. No tiene nada que ver un gen con el otro. Entonces, bueno, aquí están dos cromosomas distintos, una copia del A con otra copia del A, una copia del B con otra copia del B. Es decir, imagínense que este es el cromosoma 1 y este es el cromosoma 2 de los 29, esos autosomos. No vamos a trabajar los 29 porque si no fuera un solo mollejero, vamos a trabajar con dos. Cuando eso ocurre, fíjense, este es el estado celular. ¿Cuándo se divide la célula? En la telofase y en la anafase. Esto es anafase. Y después viene telofase. En la telofase, si un alelo va para un lado, esto no significa, voy para atrás, estos son individuos que son heterocigotos. ¿Sí? Si el alelo va grande, va para un lado, el chiquito va para el otro. Si el B grande va para un lado, el otro B va para el otro lado y se generan estos posibles gametos. No siempre es así. ¿Qué significa que no siempre es así? No siempre el A grande, el dominante de uno está con el dominante del otro. Esto es al azar. Lo cierto es que para donde va uno, va el otro. Aquí, bueno, nos estamos adelantando a un tema, porque si no se me vayan a confundir que aquí hay dos alelos y aquí hay dos alelos. O sea que hay 4 alelos A. Es porque en la reproducción, acuérdense que en la gametogénesis se dan 4 ciclos. 4 pero repetidos. Hay la gametogénesis 1 y la gametogénesis 2, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Se han leído? Bueno, lean pues entonces, pero tienen el material que les envíen. Entonces se genera una copia idéntica al mismo cromosoma. Por eso que aquí abajo está uno solo. No importa que las dos sean iguales,
es una A y una B. Se forma lo que van a leerse las tétradas. ¿Qué es las tétradas? Anote por ahí las tétradas, que ya lo tienen en el material que les di de las tétradas. ¿Y cuándo se producen esas tétradas? Esa va a ser clase de la semana próxima. De la semana próxima, cuando veamos los genes ligados. Y aquí también hay tétradas, ¿ok? Este es un solo cromosoma, este es el otro cromosoma. Entonces, bueno, esta es la otra forma posible, ¿eh? Que un dominante vaya por un lado y con el recesivo, y en la otra célula está la contraparte de él. Profesor, ¿pero qué? Pero siempre va a dar un rey de toma. Así, no va a... Sí, claro. Claro, entonces fíjense de que aquel individuo que era heterocigoto A y B me va a dar 4 posibles diferentes gametos. En uno van a estar los dos dominantes, en otro y que está. Entonces, lo que quiero explicarles es que por defecto, si esto es blanco, esto es negro. Si esto es cara, esto es seco. Si en una célula están los dos dominantes, es porque en la otra, en el otro gameto van a estar los recesivos. Si aquí está en una célula el A dominante, es porque en el otro está el A recesivo. Si en este está el B recesivo, es porque en el otro está el dominante. La contraparte siempre está en los individuos heterocigotos, está en el otro gameto. Y estos son los 4 gametos que se producen. ¿Ok? Estos son los 4 gametos que se producen. Cuando veíamos un solo gen, entonces vamos a empezar a caminar, ¿no? Primero con 1, que ya lo vimos, ahora con 2, después vamos con 3, con 4, por eso se llama herencia poligénica, con más de 1. Cuando vimos 1, en el caso de un individuo heterocigoto, ¿cuántos tipos de gametos me da ese individuo? 2, en realidad me da 4. En realidad él me da 4. Pero el tipo me va a dar 2. Me va a dar 2 así. Y me va a dar 2 así. ¿Sí? En síntesis nosotros decimos, pero si esto es igual, en realidad me va a dar 2 tipos de gametos. Y decimos 1 o 2 de 4 A. 2 de 4 a chiquita por 50% a 50% a chiquita. ¿Sí es? Es lo que hemos venido haciendo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el individuo le estamos midiendo 2 genes como este? Entonces entra otro gen. Entra otro gen a jugar. Él es así y entra un segundo gen. Vuelvo a lo mismo, los gametos como son de un solo individuo, no me interesa lo que hay en el otro individuo, los gametos los produce uno. ¿Ok? Lo que les decía en la clase, yo quisiera producir óvulos, pero es imposible producir óvulos. Solamente producto de espermatozoides. Y las niñas quisieran producir espermatozoides, no pueden hacerlo. Entonces los gametos, que son las células sexuales, es de un solo individuo. No me interesa lo que hay en el otro, es de un solo individuo. Cuando esto ocurre, ¿cuántos gametos produce una célula? ¿Cuántos gametos produce una célula? 4 gametos. Acuérdense que el gameto es de gametogénesis. Una gametogonia produce 4 gametos. 4. Puede ser que si el individuo es homocigoto, los 4 sean igualitos. Pero produce 4, que es lo que acabo de hacer aquí. ¿Okay? Cuando estamos ante 2 genes, cada gameto, vamos a ponerle este color. Porque ahora vamos a ver los colores de la capa de los animales. Que este sea el baño. El baño es uno solo.
usar el gen, como la vida, el gen B y el gen C, lo vamos a ver ahora. El gen B y el gen C. El gen B viene de la palabra black. ¿Qué significa black? Negro. Esa es la capa negra. Su recesivo da los colores. ¿Qué otros colores hacen los animales? Blanco, rojo, amarillo, que se conoce como bajo, etc. Entonces, el gen B grande da negro, el B chiquito, entonces en alguna raza hay rojo, en otros hay amarillo. Entonces, el B chiquito da eso, rojo o amarillo. Y el gen C viene de la palabra el B de blanco. Y el C de color, es decir, permite el color o no permite el color. El dominante permite el color, el recesivo no permite el color. Un individuo que no tiene color, ¿de qué color es? No es invisible. Es blanco, pero es blanco en toda su estructura, inclusive en la mucosa. Y un individuo que tiene mucosa blanca, el color blanco, ¿cómo se define? Albino. Es el albino. Entonces, el gen C chiquitico produce el albinismo. Eso lo vamos a ver ahora con el individuo. Entonces, fíjense, este gen es el que permite que este se exprese. Ahora, entonces, esto lo vamos a ver ahora, que es un efecto que se llama epistasis. Es un efecto más o menos parecido a la dominancia, solo que ocurre en genes diferentes. Mientras que la dominancia es dentro del mismo gen, porque este domina sobre esta secuencia. Imagínate que esto tenga el cromosoma 1 y esto tenga el cromosoma 10. Este no tiene nada que ver, en teoría no debería tener nada que ver con esto. Pero cuando se da esa condición de epistasis en medicina, en semiología, ¿ya vieron semiología? Algunos sí. ¿Qué era epistasis? O sea, desde el punto de vista médico, el sacramiento por las fosas nasales, ¿no? Los orificios nasales. En genética es la capacidad que tiene un gen no alélico, porque alélico es el compañero. Este es un gen alélico, este es no alélico, no tiene nada que ver con él, pero cuando él está presente en cierta condición, no permite que esto se exprese. Y es este es un ejemplo, el del color. C grande permite color, C chiquito no permite color, y la mucosa inclusive. Entonces, cuando esto se da así, están en cromosomas distintos, cada gen se segrega de manera independiente. Entonces, si yo tengo mi célula, este sería un individuo que es bebé, C grande, C chiquito. A la C grande yo le suelo poner este rabito para diferenciarlo, ¿no? Cuando él se vaya a dividir en el gamito, en esas células sexuales, y entonces aquí quiero que sea muy enfático en entenderlo. Tiene que haber, como este gamito es el que va a generar un nuevo ser, ahí tiene que haber información del gen B y del gen C. Es decir, el individuo le tiene que enviar información, ¿usted va a ser negro o va a ser rojo? ¿Sabe? Pero también le va a decir, ¿va a permitir el color o no va a permitir el color? Todo eso va a ir, es decir, en este gamete acuérdense que va información de los 30 cromosomas. Ahorita más que estamos usando dos, pero aquí va a ir información de los 30 cromosomas. Una copia, que en el óvulo va a conseguir la otra 30, ¿ok? Pero tiene que ir información del 1 y del 10. Entonces, ¿cómo saco yo los gametos? Como los gametos están en cromosomas distintos, se segregan de forma independiente. Entonces, ese gameto que yo voy a generar tiene que tener información del primer gen y tiene que tener información del segundo gen en una sola copia. Entonces puede ser la combinación primero con el primero con el segundo. Ya tengo el primero con el primero y el primero con el segundo. Me toca el segundo del primero. Segundo del primero con primero del segundo. Y segundo del primero con segundo del segundo. Entonces me da las 4 diferentes gametos que me tiene que dar.
Y lleva representación del gen black y del gen del color, del gen black y del gen del color, del gen black y del gen del color, del gen black y del color. ¿Qué es lo que me suelen hacer normalmente? Ah, no, sí, pues ese da 4 gamentos. Da uno que es así, da otro que es así, da otro que es así y da otro que es así. O sea que este no lleva del color, este no lleva del color, este no lleva información del black y este no va a llevar la información del black. ¿Sí me entienden? Todos los gamentos tienen que llevar información de los genes involucrados. ¿Vamos? Por eso que este tipo, que es heterocigoto, me da 4 tipos de gamentos distintos. ¿Cómo nos quedamos? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ok. Herencia poligénica. La mayoría de los caracteres de importancia económica en el ganado están afectados por muchos pares de genes. No son, cuando dijimos que era afectado por un solo gen, como el tipo de los cuernos, dijimos que era un gen ¿qué? ¿Quién se acuerda? Mayor. Un gen mayor, un gen mayor. Solamente un gen es el que va a decir, ¿usted tiene cuerno o no tiene cuerno? Vamos a ver ahora que el color de la capa no es un gen, son un conjunto de genes. La producción de leche vimos en los cromosomas que está pedacito por este gen, pedacito por este cromosoma, por el cromosoma, la producción y todo eso. ¿Okay? Los poligenes actúan juntos, es que por inglés. A las 10:30, profe. Ah, no. Por ahí, ¿verdad? Qué maravilloso. Ok, los poligenes actúan juntos de modo que sus efectos, tiene que muchas gracias, sobre un carácter particular son aditivos, van sumando los pedacitos por pedacito por pedacito, son acumulativos o complementarios. Estas son las 7 características que estudió Mendel en su chícharo de jardín, ¿ok? Y que vamos a estar viendo en algunos ejercicios. Ley de la segregación independiente de los caracteres. Entonces, bueno, aquí, esto que tenemos aquí, y esto da la razón, y esto da la proporción. ¿Se acuerdan que cuando cruzábamos un heterocigoto por un heterocigoto? Nos adelantamos para los colores. Cuando cruzábamos heterocigoto con heterocigoto, ¿qué nos daba? Ya al principio sacaban los gamentos tranquilitos, ya sabemos que somos unos verdugos. Podemos ir directo. Eso me da una proporción en la descendencia de 1, 2, 1. ¿Ok? Cuando estamos hablando de 2 gamentos, de un dihíbrido, 2 heterocigotos. Los 2 son heterocigotos. Esto me da una proporción en la F2 de 9, 3, 3, 1. ¿Ok? 9, 3, 3, 1. Es lo que veíamos aquí. Aquí. 9, 3, 3, 1. Es decir, ya no tenemos una combinación de 4 elementos, sino de 16. ¿Ok? ¿Por qué de 16? Porque como son los 2 individuos son heterocigotos para los 2 alelos, dijimos que ¿cuántos gametos me daba cada individuo? 4. O sea, ahora vamos a tener 4 por 4. ¿Y 4 por 4? 16. Entonces van a haber 16 posibilidades. ¿Sí me siguen? Sí. Cuando tenemos entonces 2 genes y los individuos son heterocigotos, va a tener 4 por 4 y me da 16. Esa proporción, aquí era 1, 2, 1, ¿1 de quién era? Homocigoto dominante. Del dominante, del heterocigoto y del... Entonces, aquí van a ser 9 de esos 16 van a ser del primer alelo dominante y el segundo dominante. Es decir, las 2 características dominantes. En aquel caso sería el black y el color negro con color negro. El 3, el primero dominante
y el segundo en cantidad de recesivo. El otro 3 es el inverso. El primero recesivo y el segundo dominante. Y el 1 sí son el doble recesivo. Estoy poniendo A y C y usted no dice nada. A y B, A, B, que ni se veía. Ni se veía. A y B, porque estoy usando aquí A y B. Allá usé B y C. Entonces el primero, el de 9, va a tener los dos genes en estado dominante. Ya sabré qué significa el gen dominante. El primer 3 es la característica primera dominante y la segunda recesiva. Entonces ya sabré qué es dominante y qué es recesivo. Y lo puedo poner directo. Claro, al principio voy a tener que hacerlo manito. Y después ya sabré. Entonces, bueno, aquí está 2 genes. El tipo de semilla lisa o rugosa. Y el color de la fruta, si es amarillo o verde. Las letras mayúsculas es el dominante, la minúscula es el recesivo. Entonces aquí estoy cruzando, fíjense que empiezo de un cruzamiento de líneas puras. La F1 que me da, el heterocigoto. Y la F2 es la que me da esta proporción. ¿Ven? 9, 3, 3, 1. Y como ya el cuadradito de Punnett empieza a ponerse limitado, se crea una metodología que nos permite estimar otra vez lo mismo que el cuadrado de Punnett, pero a través de sistemas de ramificación. Fíjate que está aquí. Sistemas de ramificación. Entonces esto se llama ramificación porque esto sería como el tronco y ahí sale la ramita. El tronco y ahí sale la ramita. El tronco y ahí sale la ramita. ¿Cuál sería? Esto lo tienen en la clase, ¿no? Ahorita le estamos dando a toda velocidad y después hasta las 10:30 para que me termine, para terminar este tema. Y después el jueves lo vamos a repetir, lo vamos a hacer desarrollado en la pizarra. Y ¿cuántos genotipos son posibles en la población? Genotipos posibles. Siempre acuérdense, indistintamente del número de genes que existan, siempre solamente hay 3 genotipos. Que los dos sean dominantes, que uno sea dominante y otro sea recesivo, que es el heterocigoto, o que los dos sean recesivos, que es el homocigoto recesivo. Entonces por eso se llama tricotomía. Y normalmente en dominancia, ¿cuántas formas hay de la expresión del gen, es decir, del fenotipo? 2. Entonces se llama dicotomía, el fenotipo 2, pero el genotipo 3. Porque aquí están los dominantes y los heterocigotos y aquí están los recesivos. ¿Okay? Vuelvo y repito, esto lo estamos viendo aquí rápido, después lo vamos a ver con tranquilidad. Interacciones entre genes. Entonces, en algunos momentos estos genes interactúan, como específicamente como este caso. Este es el gen negro, pero este gen es el que permite que se exprese el negro o no se exprese el negro. Y hay otros genes que desde el punto de vista independiente no generan nada. Estos son 2 genes que se conocen con los nombres de R y P, que dan los tipos de cresta en las aves, en la gallina. ¿Okay? Entonces, como son 2 genes, hay ¿cuántas combinaciones creen ustedes que hay aquí? 4, estas 4. R mayúscula con P mayúscula, R mayúscula con P minúscula, R minúscula con P mayúscula o R minúscula con P minúscula. Esas combinaciones de esos 2 genes hacen que se exprese un fenotipo en el tipo de cresta. Entonces, este tipo de cresta, ¿ustedes se acuerdan de un muñequito que se llamaba Condorito? Sí. Entonces, este es el tipo de nuez o tipo de Condorito. Este tipo de cresta
se conoce y se van a acordar con la R. R mayúscula, roseta. Roseta. P minúscula, guisante. P mayúscula, guisante, perdón. Bueno, fíjense que aquí está invertido, ¿no? El R debería estar primero y el P después. Y los dos recesivos es el vulgarito que vemos más. Esto ocurre entonces igual que los cuernos. De esos 4 tipos de crestas, ¿cuáles son los que vemos más nosotros? El recesivo. Entonces, ¿cómo es posible que siendo el recesivo el que más se ve? Porque recesivo, ¿cuántos tipos de gamitos se agregan los recesivos? Se agregan 4, pero todos son igualitos. Todos son igualitos. O sea que en realidad es un solo tipo. Este individuo, ¿qué gamito se agrega? R pequeño, P pequeño. Todos los 4 son R pequeño, P pequeño, R pequeño, P pequeño, R pequeño. O sea que cualquiera que fertilice va a ser lo mismo. Por eso que esto se ve mal. ¿Okay? Pues todos sus gamitos son iguales. Epitasis, entonces, lo que le decía. Capacidad de un gen determinado en enfocar o inhibir la expresión de otro gen o alelo no homólogo, que no de la misma secuencia de ellos. Entonces esto lo voy a pasar para aquí. Y después vamos. ¿Qué perro es este? Labrador. ¿Y este? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo llaman labrador. Lo llaman el golden. ¿Golden qué significa? Dorado, de oro. Este es un labrador, pero ya vamos a ver que tiene un fenotipo específico. Entonces, bueno, en los animales hay una secuencia de genes que para hacernos la vida más sencilla está ordenado de forma alfabética. Está un gen que se llama A, que viene de la guti. ¿Qué significa guti? Porque le gusta googlear todo. Ahora lo que sacan, que vengan por ahí en internet, van a buscar en Google agouti. Y el agouti existe. ¿Ok? Existe como color. Y ese color grisáceo, pero tiene los roedores, no es el roedor. Agouti es un color que tiene esos roedores. Y nuestro elemento local, esto existe en todas las especies, y nuestro elemento local, el de la especie, el color lo tiene el conejo ese de monte que vemos en las carreteras. ¿De qué color es ese conejo? El gris, ¿verdad? ¿Y para qué tiene ese gris? Para camuflajear. Entonces, el alelo dominante, el A dominante mayúscula, permite el camuflaje. Porque cuando vemos animales silvestres en National Geographic, vemos que existen, por ejemplo, unos conejos que en invierno, ¿de qué color son? Blanco. Y cuando llega la primavera cambia la capa, ¿verdad? El que no cambia la capa, ¿qué le pasa? Son los recesivos. Estos que no se pueden camuflajear son los recesivos y son los que se raspan los depredadores. Ahora, esto es, bueno, no dice ahí arriba. Acuérdense que nosotros trabajamos con animales que animales domésticos. ¿Y cuál es el principal depredador de los animales domésticos? Nosotros, del hombre. ¿O no? Todo lo que agarramos, desde una iguana a un elefante, nos los comemos para carajo. ¿Estamos? Entonces, con la domesticación, los animales ya no le temen al humano. Entonces este gen, lo más que lo vamos a usar en caballos, a diferenciar un genotipo de caballo. En las demás especies se anuló, porque no se tiene que esconder del humano, y dejó de tener funcionalidad. Después hay un gen B, que viene del black. Entonces fíjense que las letras siempre refieren al gen. Black es dominante negro, recesivo, amarillo o rojo. ¿Estamos? En algunas especies hay amarillo, en otras especies hay el rojo. Por ejemplo, en el angus, ¿qué son?
negro o rojo. En el criollo, negro o amarillo. Y el amarillo también se llama como bayo. El gen C viene del color. Entonces fíjense que ya van 3 genes. 1, 2, 3. Es un gen que permite la expresión o no del color. ¿De cuál? De este que está aquí. El dominante permite el color. El recesivo produce epitasis. No permite expresión de ningún color. Después está el gen D. De gen de dilutor. D de dilutor. Este gen lo llamo yo el gen cloro. Esto es como el cloro. Si yo meto un pantalón azul, un blue jean en cloro, ¿de qué color sale? Peteado si usamos los cloros malucos. Pero si es un cloro bueno, ¿de qué color sale? Blanco. Si lo meto rojo, ¿de qué color sale? Blanco. Todo lo que le metan cloro bueno. Todos los cloros, dígame. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama un cloro que es más malo. Que yo lo usaba antes en la clase para decir, no vayan a comprar ese cloro. Pero bueno, todo lo que yo meta en un cloro puro va a desteñirlo, va a ponerlo blanco, indistintamente del color que sea. Cuando usamos cloro maluco diluido, esos son los que dejan bañado. El D grande no diluye, es decir, es como si fuera agua. El D dominante, el dominante no diluye. El recesivo sí diluye, pero diluye todo el color excepto en las mucosas. Si yo diluyo un color, cualquiera de ellos, de esto que está aquí, el animal va a ser blanco, no va a ser transparente, ¿no? Pero las mucosas, él no logra diluir el color en las mucosas. Entonces, vamos a tener un individuo con mucosas de color. ¿El color cuál va a ser? Va a ser negro, o va a ser amarillo o rojo. Ese es el blanco. Entonces, ustedes a partir de ahora, cuando vean un animal blanco, lo primero que tienen que ver es la mucosa. Porque se van a dar cuenta de que el efecto genético es distinto de un blanco y de un albino. El blanco lo da el gen D, el albino lo da el gen C. Son dos cosas distintas. Y en caballo, solamente en caballo hay una codominancia. Entonces esto sí es como si fuese un cloro diluido. Solamente va a diluir el color al caballo donde hay pelo. ¿Y dónde hay pelo en el caballo? En la crin y en la cola. Entonces es un animal que va a ser amarillo porque tiene el gen del color. ¿Okay? Que el caballo no se conoce con el color amarillo, sino que son, ¿cómo se llama? Palomino. Este da el palomino. Pero los animales que son amarillos del caballo, ¿cómo se llama? Los zootecnistas. ¿Cómo se llama? El mundo equino tiene su propia nomenclatura. Por ejemplo, no existe el negro. Azabache. Tomate. No existe el rojo. Son los Son los alazanes. Ajá, y el negro. Azabache es el nombre del Zaino. El negro es Zaino. El rojo es alazán. Y el amarillo es castaño. ¿Okay? El bayo, ahí está el color. El bayo es nomenclatura del vacuno, igual que el negro. El bovino no se habla de zaino, sino que se habla de negro, capa negra. ¿Ok? Y capa amarilla, o nosotros le decimos castaño, pero el amarillo o el rojo. Por eso que le llamamos el angus rojo, pero el caballo es alazán. Y este es un caballo amarillo con la crin diluida. Entonces, en vez de ser negra, llega a un color, no llega a blanco completo, porque no es completo el blanco, no es un color full. Entonces lo destiñe al color castaño que parece dorado. Y el otro gen, solamente en bovinos, que es un gen de mancha. Este S viene de la palabra chale. ¿Okay? S. ¿Okay? Entonces, eso es
mancha. Y ese gen de las manchas, vamos a ver que hay 4 manchas que han sido estudiadas, bastante estudiadas. ¿Cómo están? Un minuto. Entonces aquí está A, B, C y D. D no diluye. Esto tiene color, este es del negro y este gen está en dominancia, el animal es el negro. Cyanide. Siempre los colores los leemos de atrás hacia adelante. Como no es vacuno, no usamos este gen. Castaño. Fíjense aquí cómo se producen los castaños. Y por eso es muy importante el gen de la cutis. La diferencia lo hace la combinación AB. No diluye, ¿ok? Este no diluye, es decir, no va a ser blanco. Tiene color. ¿Qué color? Amarillo. Y este dominante va a ser castaño tipo A. Y no diluye. Tiene color negro. Pero el AR recesivo no es negro, va a ser castaño tipo B. Fíjense, el negro tiene los dos dominantes. Entonces, la diferencia está aquí. A y B. Si el dominante es el A, va a ser castaño tipo A. Si el dominante es el B, va a ser castaño tipo B. Después viene, no diluye. Tiene color rojo. Se conoce como alazán. Los castaños, estos son los castaños. Castaño tipo A, castaño tipo B, pero son heterocigotos en el D. En el caballo se da entonces la codominancia y genera esta belleza del caballo. ¿Okay? Es un caballo amarillo, pero el pelo es dorado. El blanco, no importa lo que esté aquí, pero tiene el gen de color de la mucosa. Él lo va a diluir, pero no llega a diluir la mucosa. Produce el blanco. Entonces fíjense, es un animal blanco, pero fíjense las mucosas son negras. ¿Ok? Y el albino no importa lo que esté aquí. Fíjense que el blanco tampoco importa lo que esté aquí. Pero este gen en C minúscula diluye hasta las mucosas. Este es más arrecho que el blanco. Diluye hasta la mucosa y tenemos este animal blanco con mucosa, evidentemente son mucosas rosadas, porque tienen circulación, ¿ok? Y el de la mancha, tenemos un gen, el de la mancha tiene este orden de dominancia, ¿qué raza era? Hereford, pero en realidad la mancha lo que es una mancha blanca en la cabeza, se llama patrón Hereford, pero es una mancha blanca en la cabeza. ¿Ustedes han visto algún vacuno con cabeza blanca? No he venido con Hay como arroz. Este gen lo tenemos difundido nosotros como arroz. ¿Okay? Después hay otra raza, que esta no la dan aquí, es Pinzagüe. En realidad, la diferencia entre Pinzagüe y Hereford es que el Hereford es blanco, la cabeza y todo el dorso hasta la cola, ¿verdad? Lo que le falta a este de blanco lo tiene el Pinzagüe, que es arriba, ¿ves? El lomo. Entonces es una raya, en realidad el tipo Pinzagüe es una raya, el animal puede ser de cualquier color, pero tiene una raya blanca arriba, blanca. El S plus, S más, es un animal de un solo color, es decir, color sólido, no tiene mancha. Esto significa que no tiene mancha. Por ejemplo, un angus. El angus es negro o es rojo, no tiene mancha por ningún lado, él tiene ese gen. Y el más recesivo de todo, que se deja dominar de todo el mundo, es el Holstein. ¿Y qué mancha tiene el Holstein? Es que tiene 3 manchas y eso, que no tiene un patrón determinado, tiene mancha por el cuerpo sin ninguna distribución.